Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo relato en su canal, Crónicas del Corazón. Gracias por acompañarnos una vez más. La historia que están a punto de escuchar nos sumerge en las profundidades del alma humana, explorando cómo los juicios precipitados y la crueldad pueden ocultar las verdades más hermosas. Es un viaje a una época de apariencias y rígidas normas sociales, donde un solo gesto de compasión puede desafiarlo todo y transformar vidas para siempre. Prepárense para una narración que les llegará al alma y les recordará que el verdadero valor de una persona rara vez se ve a simple vista. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos vídeos todos los días. Denle un me gusta al vídeo si esta historia les conmueve y déjenos en los comentarios desde dónde nos escuchan y a qué hora del día. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras crónicas. Ahora, acomódense y dejen que la historia comience. Cuando el hacendado de las montañas retiró el saco de arpillera de la cabeza de aquella mujer que nadie quiso comprar, no esperaba encontrar un rostro que haría que su corazón se detuviera por unos segundos. Lo que vio en ese momento cambiaría para siempre la vida de 3 personas y demostraría que, a veces, las mayores mentiras esconden las verdades más hermosas. La historia que van a escuchar hoy toca algo profundo dentro de nosotros. Es sobre juicios apresurados, sobre cómo las personas pueden ser crueles y sobre cómo un único gesto de valentía puede transformarlo todo. Preparen su corazón, porque lo que sucedió en aquel mercado de la Candelaria, en las Sierras Altas, a finales del siglo XIX, todavía resuena como un recordatorio de que no todo es lo que parece ser. Ligia tenía 22 años cuando su vida tocó fondo. No eligió estar allí, de pie como ganado en un corral, esperando que algún hombre la considerara lo suficientemente digna como para llevarla a casa. Pero la vida no siempre pregunta lo que queremos, ¿verdad? A veces simplemente nos empuja a situaciones que nunca imaginaríamos vivir. La historia de Ligia comenzó 15 años antes de aquel día horrible. Tenía solo 7 años cuando la fiebre se llevó a sus padres en menos de una semana. Primero fue el padre, un hombre trabajador que cuidaba de una pequeña parcela. 3 días después, la madre siguió el mismo camino, dejando a Ligia sola en el mundo. La tía materna, una mujer de corazón duro y lengua afilada, aceptó criar a la niña, pero no fue un acto de amor. Fue una obligación que nunca dejó que Ligia olvidara. Durante todos esos años, la tía repetía las mismas palabras venenosas. «Eres demasiado fea para conseguir marido, Ligia. Comes más de lo que produces. Eres un peso en mis espaldas. Nadie te va a querer nunca». Las palabras entraban por los oídos de la niña y se alojaban en su corazón como espinas, creciendo junto con ella, haciéndola creer que realmente era todo lo que oía. Ligia creció sintiéndose una carga, una presencia no deseada, alguien que existía solo para servir y nunca para ser amada. La tía la mantenía trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Lavar la ropa, cocinar, limpiar, cuidar de los animales. Ligia hacía todo sin quejarse, esperando que un día, quizás, su tía reconociera su valor, pero ese día nunca llegó. Al contrario, cuanto más crecía Ligia y se convertía en mujer, más parecía molestarle a la tía su presencia. Quizás era envidia, quizás era simplemente maldad, o quizás eran ambas cosas juntas. Cuando Ligia cumplió 22 años, la tía tomó una decisión. «Voy a inscribirte en el registro de novias por correspondencia», anunció una mañana sin mirar a los ojos de su sobrina. «Ya pasaste la edad de casarte y no voy a mantener a una solterona por el resto de mi vida». Ligia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía lo que eso significaba. Las mujeres que entraban en ese registro eran generalmente las que nadie quería en sus propias aldeas, las desesperadas,
las pobres, las que tenían algún defecto visible u oculto. Y ahora ella sería una de ellas. Pero la tía fue más allá. Mintió en la inscripción. Puso que Ligia tenía serios problemas de apariencia, que era demasiado fea para ser mostrada normalmente, pero que era fuerte y trabajadora. Puso un precio bajo, casi irrisorio, como quien vende un animal viejo que todavía sirve para cargar peso. Cuando Ligia lo descubrió, lloró a escondidas en el granero. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con su propia familia? 2 semanas después, llegó una carta del mercado de la Candelaria en las Cumbres. Había un lugar disponible en la próxima feria de novias. Ligia debía estar allí en 5 días. La tía le preparó un pequeño atado con la ropa vieja de Ligia, puso un poco de pan seco y queso duro, y prácticamente empujó a su sobrina por la puerta. «No vuelvas si nadie te quiere», fueron sus últimas palabras. «Busca una manera de arreglártelas». El viaje hasta el puesto de comercio duró 3 días. Ligia fue en una carreta con un comerciante que llevaba mercancías. Apenas habló con ella durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegaron, Ligia sintió que se le revolvía el estómago. El mercado era un lugar feo, sucio, lleno de hombres hablando en voz alta, bebiendo, negociando. Y allí, en un rincón del patio de tierra batida, había un grupo de mujeres, la feria de novias. Gaspar, el hombre responsable de organizar aquella humillante negociación, se acercó a Ligia en cuanto bajó de la carreta. «Tú debes ser Ligia», dijo, mirando un papel arrugado en su mano. «Tu tía escribió que tienes problemas de apariencia, ¿es verdad?» Ligia abrió la boca para responder, para decir que era mentira, que su tía estaba siendo cruel, pero Gaspar no esperó. Sacó un saco de arpillera grueso y sucio de un montón de mercancías. «Ponte esto en la cabeza, nadie querrá verte antes de comprar, y así evitamos que los hombres huyan antes de escuchar tus cualidades». Ligia quiso gritar que aquello estaba mal, que ella no era un monstruo, que necesitaba ser escondido, pero ¿qué podía hacer? Estaba sola, lejos de casa, sin dinero, sin nadie. Con las manos temblorosas y los ojos llenándose de lágrimas, tomó el saco de arpillera y se lo puso sobre la cabeza. La oscuridad envolvió su rostro. El olor fuerte de la tela sucia entró por sus fosas nasales. Y así, ciega y sofocada, Ligia fue llevada para unirse a las otras mujeres que esperaban ser elegidas. Pero a diferencia de ellas, que al menos podían mostrar sus rostros, Ligia estaba completamente oculta, como si no fuera digna ni de ser vista. Fueron 2 días enteros los que Ligia permaneció allí de pie, con aquel saco horrible en la cabeza, escuchando todo a su alrededor, pero sin poder ver nada. Oía los pasos de los hombres que llegaban para mirar a las mujeres disponibles. Oía las conversaciones, las risas, los comentarios, y lo peor de todo, oía cuando preguntaban por ella. «¿Qué hay debajo del saco? ¿Algún defecto muy feo? Vale la pena al menos preguntar el precio». Y Gaspar respondía siempre con el mismo tono de desprecio. «Esta de aquí no es para quien quiere belleza, es para quien quiere trabajo pesado. Cocina bien, no se queja, aguanta el servicio duro y no costará casi nada». Cada palabra era como una bofetada en la cara de Ligia. Se mordía el labio por dentro del saco, intentando no llorar, intentando no gritar. Algunos hombres se acercaban, le tocaban el brazo para verificar si era fuerte, le preguntaban si sabía ordeñar, si sabía coser, la trataban como tratarían a un animal de carga. Ligia respondía con la voz baja, temblorosa, sintiendo la humillación arder por dentro. «Sí, señor, sé cocinar. Sí, señor, sé lavar la ropa. Sí, señor, trabajo desde niña». Pero ninguno de ellos la elegía. Siempre había una excusa. «Parece demasiado débil. No quiero arriesgarme con alguien a quien no puedo verle el rostro. Tengo miedo de lo que se esconde ahí debajo». La primera noche,
Gaspar encerró a todas las mujeres en un cobertizo en la parte trasera del mercado. Ligia se quitó el saco solo cuando estuvo oscuro y nadie podía verla. Las otras mujeres conversaban entre sí, algunas llorando, otras rezando, otras simplemente en silencio. Ligia no habló con nadie. Se acurrucó en un rincón, abrazó sus rodillas y dejó caer las lágrimas. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo su vida se había transformado en aquello? El segundo día aparecieron menos hombres. Las mujeres más jóvenes y bonitas ya habían sido elegidas. Solo quedaban 3, incluida Ligia. El sol estaba caliente y dentro del saco de arpillera el calor era sofocante. Ligia sentía la cabeza palpitar, la garganta seca, las piernas débiles de tanto estar de pie, pero Gaspar no les permitía sentarse. ¡De pie!, ordenaba. Un hombre no quiere comprar a una mujer perezosa que no aguanta estar de pie. Fue a media tarde del segundo día cuando Ligia escuchó una voz diferente. Era una voz masculina, pero no tenía ese tono de burla o crueldad que había oído en los otros hombres. Era una voz cansada, seria, directa. ¿Cuánto quiere por ella? Ligia sintió su corazón dispararse. Alguien estaba preguntando por ella. ¿Sería que finalmente alguien iba a terminar con aquella pesadilla? Gaspar pareció sorprendido también. ¿Hablas en serio, hacendado? Ni siquiera has visto su cara. Podría ser cualquier cosa debajo de ese saco. La voz respondió con firmeza. No necesito ver. ¿Cuánto? Ligia oía todo aquello y no podía creerlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Sería alguien tan desesperado como ella? ¿O sería alguien aún peor que Gaspar? Gaspar dudó, probablemente pensando en cuánto podía cobrar. Entonces soltó un número, varias monedas de plata y un saco de café. El hombre no discutió. Ligia escuchó el sonido de las monedas golpeando sobre la madera, probablemente en el mostrador del mercado. «Está bien, trato hecho», dijo Gaspar, y su voz tenía ese tono de quien acaba de hacer un buen negocio a costa de la desgracia de alguien. «Lleva a tu esposa, hacendado. Buena suerte con lo que tengas ahí debajo». Ligia sintió una mano firme, pero no violenta, tomar su brazo. La voz habló cerca de ella, en voz baja. «¿Puedes caminar?» Ella asintió dentro del saco, sin confiar en su propia voz. «Entonces vamos. Se acerca una tormenta y el camino es largo». Fue guiada a través del patio, tropezando algunas veces con las piedras que no podía ver. Escuchó risas de algunos hombres, comentarios maliciosos. «Mira al hacendado de las montañas, llevándose a la rechazada. Apuesto a que cuando le quite el saco querrá devolverla». Ligia apretó los puños. Quería gritar que ella no era un objeto para ser devuelto, pero no tenía fuerzas. Estaba exhausta, con hambre, con sed, y aterrorizada por lo que vendría a continuación. El hombre la ayudó a subir a algo, una carreta. Lo percibió por el balanceo. Él subió a su lado y tomó las riendas. Los caballos comenzaron a andar. Y así, sin saber a dónde iba, sin conocer quién era aquel hombre, sin tener elección, Ligia dejó el mercado atrás, pero sabía que algo aún peor podría estar esperándola al final de aquel viaje, porque los hombres que compran mujeres con sacos en la cabeza generalmente no son hombres buenos. O quizás estaba equivocada. La carreta seguía por caminos que Ligia no podía ver. Sentía el viento golpear el saco, el balanceo del vehículo sobre las piedras del camino y el silencio pesado entre ella y aquel desconocido. ¿Quién era él? ¿A dónde iban? ¿Y qué haría él cuando finalmente le quitara aquel saco y descubriera que ella no tenía nada de malo en el rostro? ¿Se enfadaría por haber sido engañado? ¿La enviaría de vuelta o haría algo peor? Ligia no lo sabía, y el miedo crecía a cada paso de los caballos. El viaje fue largo y silencioso. Ligia perdió la noción del tiempo dentro de aquel saco. No sabía si habían pasado 2 horas o 4. Sentía solo el cansancio apoderándose de su cuerpo, el hambre apretando su estómago y aquel miedo constante carcomiéndola por dentro.
El hombre a su lado no decía nada. De vez en cuando ella lo oía mover las riendas o hacer un sonido bajo para los caballos, pero nada más. En un momento determinado la carreta se detuvo. Ligia se puso rígida, preparándose para lo peor. Pero la voz del hombre llegó con calma. «Necesitas beber agua. Hay un río aquí al lado». Ligia asintió, la garganta demasiado seca para hablar. Sintió que él bajaba de la carreta y venía hacia su lado. «Te ayudaré a bajar. No voy a quitarte el saco. Todavía. Solo te guiaré hasta el agua». Sus manos sujetaron su cintura, firmes pero respetuosas, y la ayudaron a descender. Ligia casi se cae, con las piernas entumecidas de tanto tiempo sentada, pero él la sostuvo. Lentamente la guió unos pasos. Ligia escuchó el sonido del agua corriente. «Vas a arrodillarte», le instruyó. «Puedes poner las manos en el agua y beber. Levantaré el saco solo un poco, para que puedas hacerlo». Ligia sintió que él levantaba el borde del saco lo suficiente para exponer su boca. El aire fresco le golpeó la cara y casi lloró de alivio. Se arrodilló, puso las manos en el agua helada del río y bebió. Nunca un agua había sido tan buena. Bebió hasta no poder más y luego se mojó el rostro, sintiendo que la suciedad y el sudor eran arrastrados por la corriente. «¿Mejor?», preguntó la voz de él. Ella murmuró un «sí» bajito. «Entonces continuemos. Todavía queda un buen camino por delante». Él bajó el saco de nuevo, cubriendo completamente su rostro, y la ayudó a volver a la carreta. Ligia se dio cuenta de algo en ese momento. Él no había intentado espiar debajo del saco. No había aprovechado la oportunidad para ver su rostro. Había sido respetuoso, cuidadoso. Eso era extraño. O quizás no. Quizás a él realmente no le importaba su apariencia. El viaje continuó. El terreno comenzó a volverse más irregular y Ligia percibía que estaban subiendo. El aire se volvió más frío y escuchó el viento silbar de manera diferente, como si estuvieran en algún lugar alto. «Las montañas», pensó. «Me está llevando a las montañas». La sensación de aislamiento creció dentro de ella. Si él era un hombre malo, nadie la oiría gritar allá en lo alto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la carreta se detuvo de nuevo. «Llegamos», dijo la voz de él. Ligia lo escuchó bajar y venir a su lado. «Te ayudaré a entrar. Hay algunos escalones». Fue guiada fuera de la carreta y sus pies tocaron suelo firme. Madera, se dio cuenta. Un porche de madera. La guió unos pasos. Escuchó una puerta chirriar y entonces el aire cambió. Estaban dentro de algún lugar. El olor era diferente al del mercado. Olía a madera, a humo de leña, a algo que recordaba a pan viejo. Una casa, pensó Ligia. Una casa simple, pero limpia. Escuchó al hombre encender algo, probablemente un candil, porque una luz débil atravesó la tela del saco. «Puedes sentarte», dijo, guiándola hasta lo que parecía ser una silla. Ligia se sentó, con todo el cuerpo dolorido por el cansancio. Escuchó al hombre moverse por la casa, poniendo leña en algún lugar, removiendo ollas. El olor a café fresco comenzó a llenar el aire. «Voy a hacer un café», dijo él. «Debes tener hambre también. Hay pan y un poco de queso». Se quedaron en silencio mientras él preparaba las cosas. Ligia estaba tan cansada que casi se duerme sentada, pero entonces escuchó pasos acercándose. Se detuvo frente a ella y por primera vez sintió que el momento había llegado, el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. «Puedes quitarte el saco», dijo él, y su voz era amable. «Aquí dentro nadie necesita esconder nada». Ligia sintió el corazón dispararse. Sus manos fueron hacia el saco, buscando por dónde tirar. No había cuerda, no había nudo. El saco simplemente estaba colocado sobre su cabeza. Con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar la tela, Ligia comenzó a levantar el saco. La luz del candil golpeó primero sus ojos, haciéndola parpadear varias veces. Después de 2 días casi completos en la oscuridad,
Incluso aquella luz débil parecía demasiado fuerte. Siguió tirando del saco, sintiendo el aire fresco tocar su rostro sudoroso y sucio. Cuando finalmente el saco salió por completo, lo dejó caer al suelo junto a la silla. Y entonces, lentamente, levantó los ojos para ver quién era el hombre que la había comprado. Él estaba de pie a unos pasos de distancia, y cuando sus ojos se encontraron, Ligia vio algo que no esperaba. Se había quedado completamente quieto, como si se hubiera olvidado de respirar. Sus ojos, castaños y cansados, estaban muy abiertos. Su boca estaba entreabierta. Sus manos, que sostenían una taza de café, se habían congelado en el aire. Estaba completamente paralizado, mirándola como si hubiera visto algo imposible de creer. Y Ligia no entendía por qué. ¿Qué había en su rostro que causaba esa reacción? Ligia bajó los ojos inmediatamente, el viejo hábito de esconderse apoderándose de ella. Pensó que él estaba impactado porque esperaba algo peor, o quizás porque ella estaba tan sucia y deshecha después de 2 días en aquellas condiciones terribles. Pero entonces él habló, y su voz salió baja, casi sin aliento. «No tienes nada de malo». Ligia parpadeó confundida. Lentamente levantó los ojos de nuevo. Él todavía estaba inmóvil, pero ahora había algo diferente en su expresión. No era horror, no era decepción. Era algo que ella no podía identificar bien, pero que hacía que su pecho se oprimiera de una manera extraña. «¿El señor no está decepcionado?», preguntó con la voz débil, casi desapareciendo. Damián finalmente se movió. Colocó la taza sobre la mesa lentamente, como si tuviera miedo de romper algo. Luego se pasó la mano por el rostro, por el cabello oscuro que caía sobre su frente, y soltó un largo suspiro. «¿Decepcionado?», repitió, y había algo en su voz que Ligia no podía entender. «Estoy enfadado. Enfado con quien te hizo creer que necesitabas esconder el rostro. Enfado con ese maldito de Gaspar, que te trató como si fueras una cosa. Y enfado conmigo mismo por no haber llegado antes y evitado que pasaras por esos 2 días horribles». Ligia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nadie nunca se había enfadado por causa de ella. A nadie nunca le había importado lo que ella sentía o por lo que pasaba, y ahora aquel hombre desconocido que había pagado por ella como si fuera mercancía, estaba diciendo que sentía rabia por haber sido maltratada. No tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. «No, entiendo», susurró. «¿Por qué me compró el señor? ¿Por qué hizo esto?». Damián acercó una silla y se sentó frente a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. La luz del candil danzaba en las paredes de madera, creando sombras que se movían lentamente. Afuera, el viento soplaba fuerte, anunciando la tormenta que él había mencionado antes. «Perdí a mi esposa hace 3 años», comenzó, y Ligia vio el dolor pasar por sus ojos. «Fue justo después de que naciera nuestra hija, complicaciones en el parto. Me quedé solo con un bebé, sin saber qué hacer, sin tener a nadie para ayudar. Desde entonces he vivido aquí en esta cabaña, criando a mi hija como puedo, con la ayuda de una señora de la aldea que cuida de ella cuando necesito bajar al mercado». Hizo una pausa, mirando sus propias manos grandes y callosas. Ligia esperó en silencio, sintiendo que había más por decir. «Cuando llegué al mercado, hoy», continuó, «no tenía intención de ir a esa feria. Fui a buscar provisiones, nada más. Pero entonces te vi. Vi cómo te trataba ese hombre. Vi cómo los otros hombres se reían. Y vi que estabas allí sola, sin nadie, pasando por una humillación que nadie merece pasar». Damián levantó los ojos y encontró los de ella. «Y pensé en mi hija, pensé que un día crecerá y se convertirá en mujer. Y pensé, ¿y si un día ella está en una mala situación? ¿Y si necesita a alguien que la ayude? Me gustaría que alguien hiciera por ella
lo que yo puedo hacer por ti hoy. Las lágrimas rodaron por el rostro de Ligia antes de que pudiera impedirlo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado el nombre. Alivio, esperanza y quizás, solo quizás, gratitud. «No voy a mentirte», dijo Damián, con la voz firme pero amable. «Necesito ayuda aquí. Necesito a alguien que cocine, que cuide de la casa, que ayude con mi hija. Pero no te compré. ¿Cómo se compra un animal? Te saqué de esa situación y ahora estás aquí, y las reglas son simples. Tú trabajas, yo trabajo. Tú me ayudas, yo te protejo, y nadie más volverá a tratarte como te trataron en esos 2 días». Ligia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué espera el Señor de mí?», preguntó, porque necesitaba saber. Necesitaba entender completamente la situación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, considera apoyar el canal. Es gracias a su apoyo que podemos continuar trayendo historias que emocionan y nos hacen reflexionar sobre la vida. Si has escuchado hasta aquí, te invito a comentar la palabra amanecer. Confirmaré que has llegado a este punto y te agradeceré personalmente. Damián se levantó y fue hacia la estufa, removiendo la olla que había allí. «Espero que hagas tu trabajo con honestidad», dijo. «Espero que cuides bien de mi hija y de esta casa, y espero que me trates con respeto, como yo te trataré a ti». En cuanto al resto, se giró para mirarla de nuevo. «Lo iremos descubriendo con el tiempo. No hay prisa, no hay presión. Estás a salvo aquí, Ligia, y esa es la única promesa que hago hoy». Ligia sintió como si un peso enorme se le quitara de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, quizás desde que sus padres habían muerto, se sintió un poco segura. No completamente, porque todavía había miedo, todavía había incertidumbre. Pero por primera vez alguien la había mirado y había visto a una persona, no un problema. «El Señor dijo que tiene una hija», dijo Ligia en voz baja. «¿Cómo se llama?» «Alba», respondió Damián, y su rostro se suavizó al decir el nombre. «Tiene 3 años. Es tranquila, un poco tímida, pero es una buena niña. Está con doña Elvira en la aldea hasta que pase la tormenta. Cuando el tiempo mejore, iré a buscarla». Ligia sintió curiosidad por la niña. ¿Cómo sería cuidar de un niño? Nunca antes había tenido esa oportunidad. Su tía nunca la dejó cerca de los niños de Mindondesendos, la aldea, diciendo que no servía ni para eso. Damián sirvió el café y puso pan y queso en la mesa. «Come», dijo. «Luego puedes descansar. He hecho una cama para ti cerca de la estufa. Estarás calentita. Yo duermo en el rincón, allí, cerca de la puerta. Y mañana empezamos de nuevo. Sin saco, sin vergüenza, sin miedo». Ligia comió lentamente. Cada trozo de pan le parecía la mejor comida que jamás había probado. No porque el pan fuera especial, sino porque, por primera vez en años, estaba comiendo sin sentir que estaba robando, sin escuchar que no lo merecía. Damián comió en silencio también, y aquel silencio no era pesado, era solo cansancio. Eran solo 2 extraños tratando de entender lo que había sucedido en aquel día extraño. Ligia se despertó con el sonido de la leña siendo colocada en la estufa. Por un momento se sintió confundida, sin saber dónde estaba. Entonces todo volvió: el mercado, el saco, el viaje, aquel hombre llamado Damián. Abrió los ojos y vio que todavía era temprano. La luz del amanecer apenas comenzaba a entrar por la pequeña ventana de la cabaña. Damián estaba de espaldas, preparando el café. No se había dado cuenta de que ella se había despertado. Ligia se quedó quieta por un momento, observando. Era alto, con hombros anchos, de quien trabaja duro. El cabello oscuro le caía un poco sobre la frente y tenía una barba de varios días. No era un hombre guapo en el sentido tradicional, pero había algo en él que transmitía solidez, seguridad.
Se movía, con eficiencia. Cada gesto tenía un propósito. Era alguien acostumbrado a cuidarse a sí mismo y a una casa solo. «Buenos días», dijo ella en voz baja, sentándose en la cama improvisada. Damián se giró. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Su voz era neutra, sin intimidad, pero también sin frialdad. Era la voz de alguien que estaba estableciendo una rutina con una persona desconocida. «Mejor que en las últimas noches», respondió Ligia honestamente. Después de 2 días en el cobertizo del mercado, durmiendo en el suelo duro con otras mujeres desesperadas, aquella cama simple había sido un lujo. Los días siguientes se establecieron en una rutina cuidadosa. Damián se despertaba temprano, cuidaba de los animales que tenía, algunos caballos y gallinas, cortaba leña, revisaba las cercas. Ligia asumió las tareas de la casa, cocinar, limpiar, lavar la ropa en el río cercano. Hablaban poco, solo lo necesario. «¿Necesitas más agua?» «Sí, gracias. Voy a cazar hoy. Vuelvo antes del anochecer». «Está bien, dejaré la comida lista». Era extraño, pero también reconfortante. Ligia no tenía que adivinar humores, no tenía que andar con pies de plomo por miedo a decir algo equivocado. Damián era directo. Si necesitaba algo, lo pedía. Si algo estaba bueno, decía un simple «está bueno». No había gritos, no había ofensas, no había esa tensión constante que vivió en casa de su tía. Al 4.º día, la tormenta finalmente pasó. El cielo se abrió en un azul limpio y el sol brilló con fuerza sobre las montañas. Damián anunció en el desayuno que iría a buscar a Alba. Ligia sintió un nudo de nerviosismo en el estómago. ¿Y si a la niña no le gustaba? ¿Y si veía a Ligia como una intrusa? ¿Y si empezaba a llorar y le pedía a su padre que echara a aquella extraña? «Se extrañará al principio», dijo Damián, como si hubiera leído sus pensamientos. «Pero necesita una presencia femenina. Doña Elvira es buena, pero ya está vieja y cansada. Alba necesita a alguien que pueda jugar con ella, enseñarle, cuidarla como es debido». Ligia asintió, secándose las manos en el delantal que había encontrado colgado en la pared. «Haré lo mejor que pueda», prometió. Damián la miró por un largo momento. «Sé que lo harás», dijo simplemente. Luego salió, montó en su caballo y descendió por el sendero en dirección a la aldea. Ligia se quedó sola en la cabaña por primera vez desde que había llegado. Aprovechó para limpiar todo con más cuidado, preparar una comida especial, dejar todo arreglado para la llegada de la niña. El sol ya se estaba poniendo cuando Ligia escuchó los cascos del caballo. Salió al porche, secándose las manos nerviosas en el delantal. Damián apareció en el sendero y en el caballo con él había una niña pequeña agarrada a su abrigo. Cuando se detuvieron frente a la cabaña, Ligia pudo ver a la niña bien. Alba era pequeña para sus 3 años, con cabellos castaños claros y ojos grandes y asustados. Miró a Ligia e inmediatamente escondió el rostro en el hombro de su padre. Damián bajó del caballo con cuidado, sosteniendo a su hija. «Alba», dijo suavemente, «esta es Ligia. Va a vivir aquí con nosotros ahora. Va a ayudar a papá y a cuidar de ti». La niña espió de nuevo, todavía aferrada a su padre. Ligia se arrodilló lentamente, poniéndose a su altura. «Hola, Alba», dijo con la voz más suave que pudo. «Soy Ligia. Estaba muy feliz de saber que iba a conocerte. Tu padre ha hablado mucho de ti». Alba no respondió. Solo la miró con aquellos ojos grandes, procesando la información. Ligia no forzó la situación, simplemente sonrió y se levantó. «Hice comida rica hoy», le dijo a Damián. «Voy a ponerla en la mesa». Durante la cena, Alba se sentó en el regazo de su padre y comió pequeñas porciones que él le ofrecía. Pero Ligia notó que la niña la miraba de vez en cuando, curiosa, pero todavía recelosa. Ligia no intentó acercarse demasiado rápido. Sabía que la confianza no se fuerza, especialmente con niños que ya han perdido tanto. En los días siguientes, Ligia dejó que Alba se acercara a ella a su propio ritmo,
cantaba en voz baja mientras trabajaba y se daba cuenta de que la niña escuchaba desde lejos. Dejaba pequeñas cosas interesantes al alcance de Alba: una flor bonita, una piedra lisa del río, un trozo de masa para jugar. Y poco a poco, muy poco a poco, Alba comenzó a acercarse. La primera vez que Alba tocó la mano de Ligia fue una tarde cuando ella estaba preparando pan. La niña se acercó, curiosa por la masa. Ligia tomó un pequeño trozo y se lo ofreció. ¿Quieres hacer tu propio panecillo? Alba dudó. Miró a su padre, que estaba arreglando algo al otro lado de la habitación, y luego asintió. Ligia guió las manitas pequeñas, mostrándole cómo amasar, cómo darle forma. Y por primera vez, Alba sonrió. Damián vio aquello y Ligia percibió que algo cambiaba en su mirada. No era una mirada romántica, no todavía, pero era una mirada de reconocimiento, de gratitud, de algo parecido a la esperanza. Su hija estaba empezando a sonreír de nuevo, y eso significaba más para él que cualquier otra cosa. Esa noche, después de que Alba se durmiera, Damián se quedó un rato mirando a su hija en la pequeña cuna que él había hecho. «Gracias», le dijo en voz baja a Ligia, que estaba terminando de lavar las ollas, «por tener paciencia con ella». «Es una niña dulce», respondió Ligia. «Solo necesitaba tiempo». «Eres buena con ella», dijo Damián, y había una emoción en su voz que no estaba allí antes. «Estás haciendo más por nosotros de lo que esperaba». Ligia no supo qué responder, así que solo asintió. Pero por dentro sintió algo cálido crecer en su pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo. Se sentía útil, se sentía vista, se sentía por primera vez como si perteneciera a algún lugar. Las semanas pasaron y la rutina se estableció de forma natural. Alba ahora seguía a Ligia por la casa, ayudando con pequeñas tareas. La niña hablaba poco, pero Ligia aprendió a entender sus gestos, sus miradas, la forma en que tiraba del borde, del vestido de Ligia cuando quería su atención. Damián trabajaba duro durante el día, pero siempre volvía para cenar con ellas. Y a veces Ligia lo sorprendía sonriendo cuando veía a Alba reírse de algo. Una tarde, Ligia estaba lavando la ropa en el río mientras Alba jugaba en la orilla, recogiendo piedrecitas de colores. El cielo estaba despejado, el sol caliente, y había una paz en el aire que Ligia nunca había experimentado antes. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo que la asustó y, al mismo tiempo, llenó su corazón. Estaba feliz, verdaderamente feliz. No era solo el alivio de haber escapado de la tía cruel, no era solo gratitud por tener un techo, era felicidad de verdad. Pero la vida en las montañas tenía sus peligros y Ligia lo aprendió de la peor manera. Una semana después, Damián salió temprano para revisar las trampas que había colocado en el bosque. Dijo que volvería antes del mediodía, pero el mediodía pasó, la tarde avanzó y él no regresaba. Ligia intentó no mostrar preocupación frente a Alba, pero por dentro el miedo crecía. Cuando el sol comenzó a ponerse y Damián aún no había aparecido, Ligia no aguantó más. Tomó a Alba, cerró la cabaña con llave y comenzó a seguir el sendero que él siempre usaba. «¡Papá!», se quejaba Alba, asustada por la urgencia en los movimientos de Ligia. «Vamos a encontrar a papá», dijo Ligia, tratando de sonar calmada. «Debe de necesitar ayuda». Caminaron durante casi una hora, Ligia gritando su nombre, hasta que finalmente escuchó una respuesta débil. «Aquí, estoy aquí». Ligia corrió en dirección a la voz y encontró a Damián sentado debajo de un árbol, sujetándose la pierna. Sus pantalones estaban rasgados y manchados de sangre. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ligia, arrodillándose a su lado mientras Alba comenzaba a llorar en voz baja. «Una trampa vieja», dijo Damián entre dientes apretados por el dolor. «No la vi. Estaba escondida entre las hojas. Me atrapó la pierna. Logré salir,
Bat, no puedo caminar bien. Ligia examinó la herida. Era un corte feo, largo, que sangraba bastante, pero no parecía haber afectado nada muy profundo. Necesitaba llevarlo de vuelta y cuidar de aquello adecuadamente. Alba, dijo Ligia con firmeza, eres una niña valiente, ¿verdad? La niña asintió entre lágrimas. Necesito que seas aún más valiente. Ahora vas a sujetar la mano de papá mientras yo le ayudo a caminar. ¿Puedes hacer eso? Alba se secó las lágrimas y tomó la mano de su padre. ¿Puedo?, susurró. Con esfuerzo, Ligia logró ayudar a Damián a levantarse. Él pasó el brazo sobre los hombros de ella y juntos comenzaron la lenta y difícil caminata de regreso a la cabaña. Damián era pesado y Ligia no era muy fuerte, pero no se rindió. A cada paso lo animaba a continuar, a aguantar solo un poco más. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, ya estaba oscuro. Ligia encendió todos los candiles, puso agua a calentar y examinó la herida con más cuidado. Había aprendido nociones básicas de cuidado de heridas cuando cuidaba de los animales de su tía, y ahora ese conocimiento sería útil. Va a doler, advirtió, mojando un paño limpio en el agua caliente. Damián solo asintió, con la mandíbula apretada. Ligia limpió la herida con cuidado, eliminando la suciedad y la sangre. Él no gritó, pero ella vio cómo sus dedos apretaban con fuerza el borde de la silla. Alba estaba acurrucada en un rincón, observando todo con los ojos muy abiertos. Cuando Ligia terminó de limpiar, tomó un trozo de tela limpia y comenzó a hacer un vendaje firme. Sus manos trabajaban con precisión, aunque temblaban un poco. No es tan profundo como parecía, dijo, pero necesitas estar en reposo unos días, nada de andar por la montaña. Damián la miró y Ligia vio algo diferente en esa mirada. Era gratitud, sí, pero era más que eso. Era admiración, era el reconocimiento de algo más profundo. Salvaste mi vida hoy, dijo en voz baja. Ligia negó con la cabeza. ¿Habrías logrado volver solo eventualmente? No, antes de perder demasiada sangre o ser atacado por algún animal atraído por el olor, respondió Damián. Fuiste valiente y rápida y cuidaste de mí mejor de lo que esperaba. Hice lo que cualquier persona haría, dijo Ligia, pero sus mejillas se sonrojaron con el elogio. No, dijo Damián, tomando suavemente su mano. Hiciste lo que alguien a quien le importa haría, y no sé cómo agradecértelo. El contacto de su mano con la de ella provocó algo extraño en el corazón de Ligia. Era la primera vez que él la tocaba más allá de los toques funcionales y necesarios del día a día, y ese simple toque significaba más que 1000 palabras. En ese momento, algo cambió entre ellos, algo silencioso, pero poderoso. Alba se acercó entonces, subiendo al regazo de su padre con cuidado de no lastimarle la pierna. «Papá, ¿vas a estar bien?», preguntó con su vocecita preocupada. Damián abrazó a su hija. «Sí, princesa, gracias a Ligia, papá se pondrá bien». Alba miró a Ligia entonces e hizo algo que dejó a los dos adultos sin palabras. Extendió sus bracitos hacia Ligia. La niña quería su abrazo también. Ligia tomó a Alba en brazos y de repente se encontró allí, de pie con la niña en brazos, al lado de Damián. Y la sensación era de familia, era de pertenencia, era de hogar. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas de quien había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Damián necesitó una semana para recuperarse completamente de la herida. Durante ese tiempo, Ligia asumió también sus tareas, cuidando de los animales, buscando agua, incluso cortando leña con dificultad. Nunca había hecho ese tipo de trabajo antes y volvía a casa con las manos doloridas y los músculos cansados. Pero no se quejaba. Damián había hecho tanto por ella. La había sacado de aquella situación horrible. Era lo mínimo que podía hacer. Una noche,
Mientras Ligia terminaba de ponerle un vendaje nuevo a Damián, él le sujetó la mano antes de que ella se apartara. «Ligia», dijo seriamente, «necesito decirte una cosa». Ella se detuvo, con el corazón acelerado. El tono de él era diferente, casi nervioso. «Cuando te compré en ese mercado», comenzó, «te dije que te saqué de esa situación, que estabas a salvo aquí, y he mantenido esa promesa». «Sí», asintió Ligia, «y estoy agradecida por ello todos los días». «Pero no fue solo por lástima», continuó Damián, mirándola directamente a los ojos. «Al principio quizás lo fue, pero ahora es diferente. Te has convertido en parte de esta casa, parte de la vida de Alba, y parte de mi vida también, y ya no sé imaginar cómo sería sin ti aquí». Ligia sintió que las lágrimas subían. «Yo tampoco puedo imaginar estar en otro lugar», susurró. «Por primera vez en mi vida, tengo un lugar al que pertenezco, donde soy vista, donde importo». «Siempre has importado», dijo Damián, apretando su mano suavemente. «Solo necesitabas a alguien que lo viera. Y yo lo veo, Ligia. Te veo a ti, no a la mujer debajo del saco, no a la sobrina rechazada, no a la novia que nadie quería. Veo a la mujer fuerte, cuidadosa, cariñosa que eres, y soy un hombre afortunado porque estés aquí». Aquello fue como un bálsamo en el alma herida de Ligia. Años y años, escuchando que era fea, inútil, un peso, fueron lavados por aquellas palabras simples pero honestas. Lloró, y Damián la dejó llorar, simplemente sosteniendo su mano, presente y sólido. Cuando finalmente se calmó, él habló de nuevo. «Cuando te sientas lista, cuando creas que es el momento, me gustaría hacer esto bien. Me gustaría pedirte que fueras mi esposa de verdad. No una compra, no una transacción, sino una petición honesta de un hombre que te admira y que le gustaría construir una vida a tu lado. No hay prisa», añadió rápidamente. «Puedes tomarte el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que eso es lo que quiero». Ligia no necesitó tiempo. Ya sabía la respuesta. «Sí», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, yo también quiero eso. No por el techo sobre mi cabeza, no por la seguridad, sino porque me importas tú y me importa Alba. Porque cuando pienso en el futuro, os veo a los dos en él. Y porque por primera vez quiero algo para mí. Y ese algo es esta familia». 3 meses después, cuando la primavera había llegado y llenado las montañas de flores, Damián llevó a Ligia y a Alba a la aldea. Era día de mercado y mucha gente estaría allí. Ligia estaba nerviosa. No volvía a la civilización desde el día en que había sido comprada. Tenía miedo de la gente, miedo de las miradas, miedo de los juicios. Pero Damián le sujetó la mano con firmeza mientras caminaban por la calle principal. Alba iba entre los dos, balanceando sus bracitos feliz. La gente se detenía a mirar. Ligia reconoció a algunos de los hombres que habían estado en el mercado aquel día terrible. Reconoció a mujeres que se habían burlado de ella. El instinto fue bajar la cabeza, esconderse. Pero entonces sintió el apretón de la mano de Damián y escuchó a Alba reírse de algo, y mantuvo la cabeza erguida. Doña Elvira, la señora que había cuidado de Alba, se acercó a ellos. «Vaya, Damián», dijo la mujer, mirando a Ligia con admiración. «Encontraste una joya donde todos vieron basura». Ligia se sonrojó, pero Damián respondió con firmeza. «No encontré ninguna joya, doña Elvira. Encontré a la mujer que siempre estuvo allí, solo esperando a alguien que viera de verdad». Otras personas vinieron a hablar con ellos, algunas curiosas, otras genuinamente interesadas. Una mujer joven incluso se acercó a Ligia mientras Damián compraba provisiones. «Señora», dijo tímidamente, «mi madre me contó su historia, sobre cómo el hacendado de la montaña la eligió incluso sin ver su rostro. Dijo que usted trajo la luz de vuelta a su vida».
Ligia no supo qué decir. Sonrió amablemente. «Creo que nos trajimos luz el uno al otro», respondió. «A veces así es como funciona». En el camino de vuelta a casa, con la carreta llena de provisiones y Alba durmiendo en el cinto, regazo de Ligia, Damián habló. «Estuviste increíble hoy, con la cabeza alta, sin miedo, sin vergüenza». Ligia apoyó la cabeza en su hombro. «No tenía motivo para tener vergüenza», dijo. «Nunca lo tuve. Solo me hicieron creer que sí. Pero ahora sé la verdad. Y la verdad es que valgo tanto como cualquier otra persona». Damián le besó la coronilla. Un gesto simple, pero lleno de significado. «Vales más que muchos», dijo en voz baja. «Y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». La boda tuvo lugar, una tarde de verano. Simple, pero hermosa. El sacerdote de la aldea subió hasta la cabaña junto con doña Elvira y algunos vecinos que Damián había invitado. Ligia llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido y tenía flores del campo en el pelo. Alba estaba a su lado sosteniendo un pequeño ramo, seria e importante en su papel de testigo especial. Cuando el sacerdote preguntó si Damián aceptaba a Ligia como esposa, él respondió con voz clara y firme: «Acepto». Y cuando le preguntó a Ligia, ella miró al hombre que había cambiado su vida por completo, el hombre que había visto más allá del saco de arpillera, más allá de las mentiras, más allá del miedo. «Acepto», dijo, y su voz no tembló. Después de la ceremonia, mientras todos comían y conversaban en el porche de la cabaña, Ligia se quedó un momento a solas, mirando las montañas a su alrededor. Era difícil creer que solo unos meses atrás estaba en aquel mercado horrible, escondida, humillada, sin esperanza. Y ahora estaba allí, casada, madre de una niña preciosa, parte de una familia de verdad. «¿Estás bien?», se acercó Damián, rodeando su cintura con el brazo. Ligia se apoyó en él. «Estoy más que bien», respondió. «Estoy feliz, de verdad completamente feliz». Él la besó suavemente. «Yo también», dijo. «Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza, alegría, una razón para despertarme por la mañana, más allá de la simple supervivencia». Alba corrió hacia ellos en ese momento, con las manos sucias de pastel. «Mamá, mira, me lo comí todo». Ligia se arrodilló y le limpió la cara a la niña con un paño. «Ya lo veo, jovencita. Estás toda pringada». Alba se rió y abrazó a Ligia con fuerza. «Te quiero, mamá», dijo, las palabras saliendo naturales, sin vacilación. Ligia sintió el pecho oprimido por la emoción. «Yo también te quiero, mi niña. Mucho». Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. La vida continuaba a su propio ritmo en las montañas. Ligia y Damián trabajaban codo con codo, criando a Alba, cuidando de la pequeña hacienda y construyendo una vida juntos. No era una vida fácil. El invierno era riguroso, el trabajo era duro y había días difíciles. Pero era una vida buena, era una vida elegida, era una vida donde Ligia finalmente había encontrado su lugar. Una tarde, 3 años después de aquella fatídica compra en el mercado, Ligia estaba preparando la cena cuando Alba, ahora con 6 años, preguntó algo que nunca había preguntado antes. «Mamá, ¿cómo se conocieron papá y tú?» Ligia se detuvo, con el cuchillo suspendido sobre la zanahoria que estaba cortando. Miró a Damián, que estaba arreglando un arnés cerca de la estufa. Él encontró su mirada y sonrió, dándole un pequeño permiso con la cabeza. Ligia se arrodilló frente a Alba. «Tu historia y la mía comenzaron en un día muy difícil», dijo honestamente. «Yo estaba en un lugar donde no quería estar, siendo tratada de una manera que nadie merece ser tratado. Y tu padre, que solo había ido a buscar provisiones, me vio, y aún sin conocerme, aún sin saber quién era yo, decidió ayudarme. Me trajo a esta casa y aquí, poco a poco, nos convertimos en una familia». Alba procesó esto con seriedad. «¿Papá te salvó?», preguntó. Ligia negó con la cabeza.
No exactamente, respondió. Creo que nos salvamos el uno al otro. Él me dio un hogar, y yo le di una razón para transformar esta casa en un hogar de verdad. Y tú, mi niña hermosa, tú lo completaste todo. Alba abrazó a Ligia, satisfecha con la respuesta. Ligia se levantó y volvió a preparar la cena. Damián se acercó por detrás de ella, besando su mejilla rápidamente. «Me gusta nuestra historia», murmuró. «A mí también», respondió Ligia sonriendo. «Es una buena historia, una historia de un nuevo comienzo». Esa noche, después de que Alba se durmiera, Ligia y Damián se quedaron en el porche mirando las estrellas. El aire era fresco, lleno del olor a pino y tierra. Abajo, en las sombras, los animales hacían sus ruidos nocturnos. Todo estaba en paz. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Damián de repente. «Sobre cómo sucedió todo, sobre haber venido aquí de esa manera». Ligia pensó por un momento. «Me arrepiento de la forma en que sucedió», dijo honestamente. «Nadie debería pasar por lo que yo pasé en ese mercado, pero no me arrepiento de haber llegado hasta ti, porque si no hubiera sido de esa manera, quizás nunca nos hubiéramos encontrado, y no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Alba ahora». Damián la acercó más, y Ligia apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. «A veces, las peores situaciones nos llevan a los mejores lugares», dijo pensativa. «Yo era esa mujer rechazada, con un saco en la cabeza que nadie quería, y ahora soy esposa, madre y tengo una familia que me ama de verdad. La vida es extraña, ¿no?» «Sí», asintió Damián, «pero a veces las cosas extrañas de la vida son las que más valen la pena». Y Ligia no podía estar más de acuerdo con eso, porque allí, en los brazos de aquel hombre que había mirado más allá de las mentiras y las apariencias, ella había encontrado algo que muchas personas pasan toda la vida buscando y nunca encuentran. Había encontrado un amor verdadero, había encontrado un hogar, se había encontrado a sí misma. Y cuando pensaba en aquel día terrible en el mercado, ya no sentía rabia o tristeza, sentía gratitud, porque fue exactamente desde ese lugar de oscuridad y humillación que había sido llevada a la luz. Y esa luz tenía un nombre, tenía un rostro, tenía una cabaña en las montañas y una niñita de 6 años durmiendo tranquila en la habitación de al lado. Y así, la historia de Ligia nos enseña algo importante. Nos enseña que el valor de una persona nunca depende de cómo los demás la vean, que a veces la mayor bondad viene de donde menos esperamos, y que el amor verdadero no se impresiona con apariencias o reputaciones. El amor verdadero ve el alma, ve el corazón, y elige quedarse incluso cuando el mundo entero dice que te vayas. Si has llegado hasta el final de esta historia y ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, y cuéntame aquí en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Quiero saber qué sentiste. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad que crece cada día más. Hasta nuestra próxima historia.